Elspeth Tyrell era una Planeswalker que manejaba maná blanco. Se especializó en la poderosa magia de la comunidad y los hechizos de fortificación que construyen poderosos ejércitos, los refuerzan y los protegen del daño. Infancia. Elspeth nació en un plano desconocido dominado por pirexianos. Pasó su vida inmediatamente antes de su ascensión como prisionera junto con muchos otros seres, encerrados y torturados. En esta prisión, los pirexianos de su mundo natal tendían a cuidar de aquellos de los suyos que se sentían locos. Elspeth y sus compañeros fueron una distracción destinada a calmar la locura de los pirexianos locos. Cuando su guardián oscuro vino a por ella respondió instintivamente con un poderoso hechizo, y caminaron por los planos hacia Teros. Ella solo tenía 13 años en ese momento. Pasó los siguientes años de su joven vida buscando un lugar seguro, sufriendo dificultades desconocidas hasta que finalmente tropezó con Bant, el paraíso de Alara. En Bant, Elspeth encontró todo lo que faltaba en su vida: comunidad, amor y, lo más importante, paz. Se instaló en la nación de Valerón y a los 17 años comenzó su entrenamiento como escudero. En 3 años ella fue nombrada caballero, más joven que casi nadie. Sus compañeros caballeros no tenían conocimiento de su habilidad para caminar sobre los planos o de sus orígenes. Mantenía la naturaleza de su origen y sus habilidades en secreto y disipaba cualquier pregunta sobre su lugar de nacimiento, solo admitiendo no ser de Valerón. Un día, 2 años después de haber usado sus habilidades por última vez, su idilio pacífico se hizo añicos cuando el cuerpo destrozado de un Planeswalker se estrelló cerca de su puesto de avanzada. Con la ayuda de los bálsamos de Bant y los monjes Rox, ella cuidó a Ajani Goldmane para que recuperara la salud. Dada su condición al llegar, pensó que había encontrado un alma gemela y trató de convencerlo de que se quedara con los Bant. Desafortunadamente, después de un enfrentamiento, se demostró completamente que estaba equivocada. Ajani se fue solo con una terrible advertencia de que sus mundos estaban más cerca de lo que ella pensaba. Después de esta advertencia, su mente estaba continuamente preocupada por algunos de los angustiosos rumores que había escuchado. Salió con su escudero Aran en busca de pruebas. En un monasterio de Rox encontraron una zona de incursión Grixis. El conflux había comenzado para Elspeth. Volvió corriendo al castillo donde servía y tomó parte en una desastrosa defensa de su hogar. Aran cayó sobre el enemigo, y algo en Elspeth finalmente se rompió. Ella desechó todas las reglas de la guerra civil que Bant apreciaba y desató sus plenos poderes, devastando a sus enemigos y devolviendo a Aran a la vida. Todos los miembros del castillo la miraron con renovado respeto y admiración, pero lo que ella sintió en sus ojos fue expectación y acusación, como si los hubiera traicionado de alguna manera. Como resultado, se despojó de sus sellos, sintiendo que pesaban demasiado. Sin embargo, su rango no fue tan fácil de abandonar. Ella todavía lideró su pelotón bajo el caballero general Rafik durante la batalla de Yes para ahuyentar a las fuerzas invasoras de Esper, pero fue derrotada por su propio aliado bajo el mando de un mago Esper. Como resultado de sus heridas, ya no se le permitió luchar en primera línea, pero se negó a dejar que Bant sufriera en la lucha. Ella buscó algún modo de ayudar, y con esa mentalidad interrogó a Wafa Hathid, con la esperanza de saber quién había manipulado los acontecimientos detrás de la destrucción del castillo de Gilspire, lo que marcó el inicio de los problemas de Bant. Lo que ella averiguó la sorprendió, y se dirigió a las fuerzas reunidas en las ruinas del castillo de Gilspire con la esperanza de defenderla. En última instancia, ella ayudó a Rafik a matar a Malfegor, lo que puso fin a la participación de Bant en la guerra de Conflux. A pesar de lo firmemente que había luchado, sus sentimientos habían cambiado inexorablemente. Se le recordó brutalmente que Alara no era su mundo, y que no tenía derecho a la posición que le habían pedido. Lo peor de todo era que Bant había cambiado para siempre y ya no era el plano que ella amaba. Con el corazón encogido, ella se alejó caminando por los planos. Venganza y redención. El exilio autoimpuesto de Elspeth la trajo de regreso a tierras familiares. Ella pasó un tiempo en Urborg, cuando era joven, y eligió regresar allí, regodeándose en su pena e ira. El entorno se adaptó a su estado de ánimo, y para ganar suficiente dinero para comer, y tal vez para satisfacer su furia,
comenzó a pelear en fosos de gladiadores, haciendo mal uso de su entrenamiento como un caballero para ganar. Fue en una de esas luchas que Ayani una vez más la encontró. La apariencia del Leonin distrajo lo suficiente a su oponente que bajó la guardia, permitiéndole lanzar un golpe que reveló una marca familiar de su pasado en el cuerpo del guerrero. Enfurecida instantáneamente, intentó asesinar a su enemigo, y solo la oportuna intervención de su viejo amigo logró salvarlo. Después de la lucha, Ayani informó a Elspeth de que la había estado siguiendo, con la esperanza de convencerla de que regresara a Band. Él la regañó, diciéndole que no había honor en lo que estaba haciendo, que finalmente podría ayudar a Band si ella simplemente regresaba y que estaba desperdiciando su vida en un lugar miserable como Urborg. Las súplicas del Leonin no fueron escuchadas. Elspeth no tenía esperanza, y ella lo envió lejos, diciéndole que no tenía sentido luchar contra lo que era inevitable. Triste, Ayani se fue, otorgándole una última bondad. Le devolvió la armadura que ella dejó en Band, después de la caída de Malfegor, la armadura que ella creía que no era digna de usar. Más tarde esa noche, Elspeth encontró a Koth. Él exigió saber de dónde conocía su marca y ella se negó. Le contó sobre la marca, que era un recordatorio de la gente de su plano, de aquellos que habían caído en manos de los pirexianos y su promesa de detenerlos. A la mañana siguiente, Koth llevó a Elspeth a una estructura en ruinas llamada The Tomb of Flesh. Hablaron de sus hogares, de los lugares que apreciaban y una vez más, Elspeth lamentó el destino de Band. Koth usó su geomancia para crear un camino a la tumba y conjurando una luz, Elspeth vio una imagen inquietante de su pasado y una vez más, aterrorizada y fría, huyó de los rincones oscuros del mundo. Koth la encontró una vez más en las ruinas de un castillo y le pidió que fuera con él al Memorial de los Héroes. Una vez allí, él le regaló gemas, diciéndole que atrapara su miedo en ellas, pero ella simplemente afirmó que el pasado no se olvida tan fácilmente. Aquí en el templo, Koth se comunicó con el altar de piedra y aprendió una sola cosa: deben encontrar a Venser. El artífice no era difícil de encontrar, ya que era un objetivo de alto standing para los acólitos que cuidaban el monumento. La pareja fue a ver a Venser y se sorprendieron al encontrar una nave pirexiana reconstruida, mejorada de hecho, para actuar como un barco para cambiar de planos. Cuando se hizo obvio que Venser no tenía idea de los poderes con los que se estaba entrometiendo, Koth se enfureció y se cubrió la cabeza con una máscara de piedra, obligándolo a caminar hacia Mirrodin. Elspeth estaba consternada por el repentino acto violento, pero a Koth no le importó, diciendo simplemente que no tenía otra opción. Él apeló a ella una vez más para que viniera y lo ayudara, para expiar su error. Él no esperó su respuesta, dejándola tomar la decisión por ella misma. La búsqueda de Khan. Elspeth siguió a Koth con su antiguo invitado, y finalmente vio las tierras que los Bullshock llamaban hogar. A pesar de sus terribles advertencias, no vio nada particularmente amenazante, y Venser continuó su diatriba contra el Geomancer. Koth interrumpió su discusión con Venser el tiempo suficiente para contar el par de conflictos que se extendían por la superficie y la amenaza oscura que amenazaba el plano. Koth buscó a un viejo amigo que lo ayudara a contarles sobre el verdadero enemigo, pero lo que encontró fue la sorprendente extensión del Mephidros, que se extendía más allá de lo que posiblemente podría haber esperado. El trío buscó al conocido de Koth, pero fue emboscado por un grupo de Nim. Los compañeros lucharon rápidamente contra los Nim, pero una vez más, las oscuras imágenes del pasado de Elspeth aparecieron en su mente, y con un suspiro de tristeza, les dijo a los caminantes que no podían ir más allá. Separándose de sus compañeros, Elspeth vagó hasta que un chamán Bullshock la recibió. Los dos conversaron, y Elspeth volvió a perderse en el pasado. Este malestar no pasó desapercibido, y el Bullshock reprendió a Elspeth por su cobardía, diciéndole que debería ser abatida por ignorar a los enemigos ante ella. Elspeth lamentó que le tomaría más que su muerte erradicar la infección pirexiana. El Bullshock le dijo al caballero que si su palabra valía algo, debería pelear en lugar de hablar. Estas palabras calaron en Elspeth, y ella rápidamente se sintió atraída por las fuentes de las fuerzas pirexianas, Ish-Saah. Sin embargo, a partir de aquí, se enteró de que sus compañeros no habían sido tan afortunados como ella. Al rastrear su ubicación,
ella se dirigió al lugar donde estaban detenidos, les cortó una franja de destrucción. Con su repentina reaparición, el trío abrumó a sus captores y lograron escapar. Ella se preparó para finalmente descansar sus miedos, sin saber la gran cantidad de fuerzas dispuestas contra ellos. Elspeth, Venser y Koth viajaron a la bóveda de los susurros, donde presenciaron el surgimiento de un ejército pirexiano que estaba invadiendo la superficie. Durante su observación, Elspeth se congeló cuando estar tan cerca de los pirexianos le trajo recuerdos de su cautiverio, y casi fue capturada. Después de varias horas, el ejército pasó, y los tres compañeros entraron en la bóveda, siguiendo a un Mir enviado secretamente por Tezzeret para guiarlos. Los llevó a Geth, y en secreto los siguieron al interior del mundo. Llegaron a una sala de matanza en la que se enfrentaron a masivos carniceros pirexianos. Elspeth mató a muchos, pero fueron superados en número, y lograron escapar más allá en el subterráneo de Mirrodin a través de un pozo de carne. Cuando salieron del pozo, se encontraron con Ezuri, líder de una banda de rebeldes mirrodianos. Mientras Venser insistía en que tenían que seguir buscando a Karn, Ezuri dijo que no podía permitirles ir más allá. Reveló que la invasión pirexiana lo había beneficiado enormemente, catapultándolo a una posición de liderazgo heroico que detestaba abandonar. Sin embargo, cuando Elspeth amenazó a Ezuri, el elfo se echó atrás y sus seguidores huyeron después de una exhibición de magias escasas de Venser. Los compañeros continuaron avanzando hacia el núcleo de Mirrodin. Finalmente se encontraron con Tezzeret. Tezzeret condujo a los compañeros a una sala de cirugía, donde Elspeth, enojada por la visión de los pirexianos experimentando con criaturas, se enfureció, matando a todos los pirexianos en la habitación en cuestión de minutos. Liberaron a Melira, una mirrodiana nacida sin metal en su cuerpo, de las jaulas. Tezzeret dijo que este era su regalo para ellos. Ella era completamente inmune a la piresis. Durante los viajes posteriores, Elspeth creció siendo muy protectora con Melira. Comenzaron a viajar hacia la superficie, pero fueron rodeados y atacados por una fuerza masiva de pirexianos. Durante la batalla, Elspeth fue el centro de atención de los pirexianos, matando a la mayoría de ellos y creando montones de muertos a su alrededor, tan altos que los otros compañeros se la perdieron de vista. Finalmente, los compañeros llegaron a la capa del horno, donde los pirexianos ignoraron a los supervivientes mirrodianos y encontraron el campamento rebelde de Ezuri. Allí fueron recibidos a pesar de su encuentro previo y se descubrió la capacidad de Melira para curar la piresis. Ella curó a todos los infectados en el campamento gracias al aceite brillante, parando sin curar durante varios días mientras Elspeth se sentó con ella en la tienda de campaña. Una vez que todos en el campamento fueron sanados, se convocó un concilio en el cual Ezuri, con la esperanza de ser más influyente, invitó a Melira a quedarse con ellos, mientras sutilmente les decía a los compañeros que se fueran. Melira dijo que se iría con los acompañantes. Sin embargo, Elspeth y los demás se prepararon para partir al núcleo para tratar de encontrar a Karn. Mientras se retiraban, el campo fue atacado por los pirexianos de Tezzeret, y los compañeros encontraron una guía para llevarlos más lejos. Ellos escaparon de la batalla y siguieron al guía, de quien solo Elspeth se fiaba. Después de un tiempo, Koth, enojado por su falta de progreso sobre la guerra de superficie, tomó a Melira y se fue, dejando a Venser y Elspeth a solas con la guía. Se apresuraron a ir detrás de Koth, pero fueron emboscados por los pirexianos de Tezzeret. Elspeth entró en furia de batalla, borrando la fuerza masiva, pero justo cuando ella mató a la última de ellas, apareció una fuerza aún mayor. Los pirexianos se llevaron a los Planeswalkers, pero mientras sus captores trataban de encontrar la forma de acceder a una puerta, Koth y Melira reaparecieron y liberaron a la pareja. Para cuando los pirexianos se dieron cuenta de que sus cautivos ya no estaban, los compañeros ya se hallaban corriendo. La fuerza de Venser, sin embargo, se estaba agotando y se vieron obligados a detenerse. Pudo inventar un explosivo de metal en las paredes e inflar una parte del túnel, sellándolo temporalmente. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que un grupo de pirexianos, liderado por Glissa, penetrara. Sin embargo, mientras ella se burlaba de ellos, Tezzeret apareció y sus fuerzas pelearon con las de Glissa.
permitiendo a los compañeros escapar y alcanzar la sala del trono de Karn sin interrupción. Allí encontró a Karn corrompido por el aceite pirexiano, y Melira les dijo a los compañeros que su corazón estaba corrupto. Venser les dijo a los demás que ya se estaba muriendo, y lo había estado durante años, y que probablemente no podría durar mucho más. Con su última fuerza, Venser dio su vida, y encendió la chispa de Karn, curando al golem. Curado y lúcido una vez más, Karn habló con Elspeth, quien le dijo que no podía matar a todos los pirexianos. Karn respondió que él lo sabía, y que por eso necesitaba su ayuda. Les pidió que comenzaran a organizar y liderar la resistencia con Melira para tratar de limpiar Mirrodin, sin importar cuánto tiempo llevara. Con un propósito y listo para la larga batalla por delante, el grupo abandonó la sala del trono y se dirigió hacia la superficie para comenzar la guerra. La caída de Mirrodin. La guerra contra Nueva Pirexia fracasó miserablemente. El Snorn ganó una influencia creciente sobre las fuerzas del otro pretor y eventualmente tomó el poder sobre los territorios de Sheoldred y Urabrask. Esto condujo a la matanza de la resistencia, y en un último intento, los restos de sus fuerzas se juntaron para golpear a la jerarquía, mientras que ese gesto aún podría tener sentido. Koth lideró una fuerza para fijar una bomba de hechizo altamente destructiva en una reunión de pretores, pero la misión fracasó casi tan pronto como comenzó. Sus fuerzas fueron diezmadas, hasta el punto de que Elspeth se preguntó si ella y Koth serían los últimos seres naturales en el plano. Rodeado por las fuerzas del pretor, Koth le dijo a Elspeth que se fuera, usando su poder para hundirla en el suelo para que solo le quedara una opción. Él erigió un escudo para protegerla de la explosión, pero las fuerzas pirexianas finalmente irrumpieron, y un pirexiano obliterador lastimó gravemente al caballero atrapado antes de que ella pudiera irse. En un estado medio lúcido, ella caminó por los planos, incapacitada y delirando por culpa de sus heridas casi fatales. Teros. Elspeth se despertó en Teros, el mundo al que había planeado ir por primera vez. Ella había sido traída al plano por la naturaleza divina de los dioses, con la esperanza de que proporcionaran estabilidad. En el pasado, ella había sido testigo de una batalla entre Elliot y Púrforos, y había tomado su espada cuando fue golpeada al mundo mortal por la mano de Púrforos. Fue durante este breve periodo que conoció a Daxo y se ganó la atención de Elliot. Sin embargo, abrumada por la presencia del dios, ella huyó, tomando la espada a medida que avanzaba. Después de Mirrodin, Elspeth aterrizó en un templo de los adoradores de Farika y escribió una carta a Yanni, enrollada en una botella y luego tirada en los pantanos, una costumbre para las oraciones de los adoradores de Farika. Una vez que recuperó su fuerza, Elspeth viajó, esperando encontrar un lugar en el mundo donde pudiera aprender sobre los dioses y comprender sus habilidades. Esta búsqueda la llevó a Akros, donde se unió a una banda de mercenarios para ganar un lugar dentro de la ciudad. Sin embargo, su presencia no había pasado desapercibida, ya que la espada que portaba se había perdido durante años. Cuando ella encontró a Elliot en su templo, él trató de matarla, pero su magia lo rechazó, aturdiendo al supuesto rey de los dioses. Amenazada por su poder y la espada, transformó la espada en una lanza que apodó Godsend, y le ordenó que se dirigiera a su templo principal en Meletis. Sin embargo, el viaje no fue pacífico. Todos los dioses deseaban poseer el arma y fueron llevados al frenesí, manipulados en secreto por Xenagos, temiendo lo que los otros podrían hacer si reclamasen la espada. La caravana con la que viajaba Elspeth fue atacada una y otra vez hasta que por fin los dioses casi destruyeron la mayor parte de Teros en su deseo ciego. Crufix les ordenó a todos que regresaran a Nyx, donde no podrían dañar el mundo de los mortales, pero Nilea era la única consciente de la amenaza que amenazaba a Meletis, incluso mientras lo hacía. Elspeth se encontró con Polukranos, una enorme hidra que había matado a innumerables guerreros. Elspeth se enfrentó a la hidra con la ayuda de Daxos, y tuvo éxito donde muchos habían fallado, matándolo. Esta hazaña de heroísmo aseguró su lugar en el templo de Elliot en Meletis, como el campeón del dios. Viaje a Nyx. Pasaron los meses mientras se enteraba de lo que los sacerdotes de Elliot tenían que enseñar, pero sobre todo descubrió que disfrutaba mucho el tiempo que pasaba con Daxos.
Se acercaron más, pero parecía reacio a responder sus preguntas como ella quería. Él la apartó, usando el dogma de Elliot para evitar que aprendiera demasiado. Finalmente, tuvieron una discusión que pareció abrir una brecha entre ellos, pero Daxos se disculpó y le pidió que viajara con él. Juntos, cabalgaron al lugar que habían conocido. Cuando regresaron a Meletis, encontraron a Antousa esperando a Daxos, e historias de los Nyxborn atacando a la humanidad. La única opción que pudieron encontrar fue consultar a la esfinge sin edad conocida como Medomai. No tenía nada más que terribles predicciones para la pareja y una visión de Akros bajo asedio. Lo que la pareja no entendió fue que la visión no era del futuro. Junto con Antousa, cabalgaron con fuerza para defender a Akros. Encontraron lo inesperado. Los minotauros construyeron una pared gigante para mantener los refuerzos fuera. Mientras hablaban de lo que podían hacer, la reina Címede de repente irrumpió, diciendo que habían capturado a un sátiro que exigía hablar con Elspeth. Fue conducida a las mazmorras donde encontró a Xenagos encadenado. Le dijo que sabía cómo podrían destruir al ejército sin luchar, y lo escuchó contar su plan. Levantarían el río que atravesaba Akros y barrerían al ejército. Pero para que sucediera, Cimede y Daxos tendrían que elevar el río mientras los invasores estaban distraídos. Cuando el rey Anax escuchó este plan, reconoció que era la distracción perfecta y desafió al líder de la horda a un duelo, nombrando a Elspeth como su segundo. El plan funcionó y Akros se levantó. Después de llevar a los ejércitos de Akros a la victoria, el rey ordenó una celebración que se celebró para honrar su victoria. Juntos, solos en su tienda, Daxos y Elspeth finalmente se dieron cuenta de lo que sentían el uno por el otro, pero no podía ser. Xenagos apareció mientras dormía, encantado de lo bien que ella siguió su plan. Él la controló y trajo de vuelta su memoria más oscura atrapada con el pirexiano obliterador, que se cierne sobre ella. Pero ella lo golpeó y lo mató, dándose cuenta de que acababa de matar a Daxos. Fuera de la tienda, Xenagos había patrocinado las fiestas, y mientras huía, vio que Xenagos ascendía a Nyx. Ella se encontró con el desprecio de los ciudadanos de la polis, y huyó al desierto para salvar su vida. Su mundo estaba sumido en el caos, ya que incluso el dios que había intentado comprender se volvió contra ella. Elliot estaba enojada, creyendo que estaba implícita en el plan de Xenagos y trató de destruirla. Expulsada, ella encontró un aliado inesperado en el Leonin. Con la ayuda de Brimath, se reunió con su viejo amigo Ayani. Tenía curiosidad de lo que le había sucedido, pero se negó a hablar de lo mucho que lo había herido. En cambio, juró que arreglarían las cosas, y Ayani aceptó quedarse a su lado. Para hacerlo, tendrían que viajar al misterioso templo de Crufix, en el borde del mundo. Viajaron por el río desde el bosque de Nessian hasta el astillero de la Sirena, en busca del legendario marinero Calef. De pie, en medio de los restos de naves destrozadas, Ayani llamó al legendario barco hundido conocido como el Monzón, y para su sorpresa, Calef apareció tan pronto como su nave se elevó desde las profundidades. Ella acordó llevarlos al borde del mundo, pero eso resultó ser una mentira. Kiora reveló su engaño tan pronto como llegaron a la ciudad hundida de Arixmeces. Tassa se enfrentó a ellos con la intención de tratar con los tritones mentirosos, pero no antes de enviar a la pareja en su camino, deseándoles suerte. Llegaron al borde del mundo, y el dios Crufix les permitió pasar a la entrada de Nyx, el santuario de Nixos. Para obtener la entrada a Nyx, Elspeth tuvo que pasar por una prueba terrible enviada por los dioses, y Ayani instó a Elspeth a que tomara la terrible experiencia de Tassa, pero ella se separó de él en el último momento y obtuvo la entrada de Erebos. De repente estaba en otra parte, de vuelta en Van mientras miraba a un marido que nunca había tenido que salir de su pequeña cabaña. Ella había vivido con él durante años, y cuando se dio cuenta de que era falso no pudo soportarlo. Sin embargo, fue solo el comienzo, mientras miraba a su hijo e hija. La niña pequeña, llamada Mina, la instó a beber de una copa de oro, extrañamente fuera de lugar, y se dio cuenta de lo que significaría beber de esa taza. Aunque le rompió el corazón, ella rompió la taza y pasó la prueba de Erebos. Atormentada por los recuerdos de la vida que nunca había vivido, la pareja se puso a la tarea que tenía entre manos. Se enfrentaron a Xenagos y lucharon contra el dios, hasta que finalmente Elspeth lo derribó.
Mientras el cuerpo de Xenagos volvía a Theros, Elspeth ofreció su vida a cambio de la de Daxos, un trato que él tomó con gusto. Ayane insistió en que podían escapar. La batalla había pasado factura, y Nilea les advirtió a los dos que debían huir antes de que Erebos o Elliot los encontraran. Lograron alcanzar Nixos otra vez antes de que Elliot apareciera y, usando su propia arma, hiriera fatalmente a Elspeth. El inframundo. Ayane llevó a su amigo moribundo de vuelta a Theros y se preparó para luchar contra los agentes de Erebos que venían a reclamar a su amigo. Pero los guerreros de Brimath le tendieron una emboscada y lo alejaron por su propio bien cuando su amigo murió. Mientras su vida menguaba, Elspeth oró al dios que la había matado, pidiéndole finalmente la paz. Sin embargo, en Theros, la muerte rara vez es el final del viaje de un viajero. En el inframundo de Theros, la mayoría de los seres humanos ordinarios estaban condenados a vivir en el reino gris eterno, o a rendirse a sus identidades y convertirse en los retornados. Pero Elspeth no era un ser humano ordinario. A pesar de su trágico final, todavía tenía sus razones para mantener su honor cerca de su corazón, su profundo amor por Theros, sus compañeros y los inocentes que había jurado proteger. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Elspeth Tyrell. Espero que el vídeo haya quedado interesante, y si es así, os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.